Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y se realizó un foro internacional sobre paz, vida y democracia, convocado por federaciones sindicales internacionales. Vamos esta noche a escuchar algunas de las intervenciones con las que se dio apertura el día de ayer a este importante evento. Escuchemos a continuación a Víctor Báez, quien es el secretario general adjunto de la CSI. Este es un gobierno que no tiene límites, el gobierno de Duque. Quiero empezar precisamente para que la gente sepa que hace 2 años, fue en octubre del año 2019, antes de la pandemia, cuando estuvimos en París, en la sede de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, gente del TUAC, del Comité Asesor de la OCDE, asesor sindical, y de la CSI, junto con compañeros y compañeras dirigentes sindicales de Colombia. Y ahí estuvimos en la sede de la OCDE para hablar sobre la situación de Colombia ante los delegados y delegadas de los países miembros de la OCDE. Expusimos lo que ya veníamos denunciando y lo que sigue ocurriendo en Colombia, las prácticas antisindicales, la negativa del gobierno al diálogo, los asesinatos y las amenazas de muerte. En su respuesta a las informaciones que estábamos dando a los y las representantes de los países miembros de la OCDE, el embajador colombiano, lo recuerdo muy bien, dijo que frente a los asesinatos que nadie muere en la víspera. Imagínense ustedes cómo toma el máximo representante en el exterior ante la OCDE del gobierno. Dice que lo que nos quiere decir es que la muerte de la gente que depuso las armas, que entregó las armas y se quiso hacer una vida civil, una vida en paz, esos asesinatos de los activistas y dirigentes sociales, de los activistas de derechos humanos, es obra del destino, que es el destino el que manda a los asesinos a cumplir su mandato de matar a esa gente y después los protege para quedar impunes. Esta es una recreación más, un tipo de recreación más de una tragedia griega que en realidad es una farsa repetida por el gobierno colombiano. Lo que llama la atención es cómo entidades como la Unión Europea o la OCDE se resisten a condenar los procedimientos torcidos de un gobierno como el de Duque. Un parlamentario europeo preguntó no hace mucho tiempo a un colega de la CSI por qué decíamos que en Colombia había problemas si ya se firmó el acuerdo de paz. Y es que el gobierno de Duque se esfuerza, hace todos los esfuerzos por echar un velo de desinformación y un velo de silencio y de olvido sobre la situación real de Colombia. El movimiento sindical internacional y el sindicalismo colombiano
han sido siempre partidarios de la paz. Me acuerdo yo que el movimiento sindical colombiano, junto con el apoyo de la CSA y de la CSI, apoyamos, y fue en la movilización más grande que se hizo en ese momento en Medellín, antes del referéndum del acuerdo de paz. Un referéndum, fue una movilización muy grande. Y es notorio que el gobierno de Duque intenta, después de haberse firmado el acuerdo de paz, de haberse aprobado el acuerdo de paz, es notorio que el gobierno de Duque intenta hacer añicos ese acuerdo. El riesgo es que en Colombia suceda lo mismo que pasó en Guatemala. Y escuchen bien, por favor. En Guatemala también hubo un enfrentamiento armado y se firmó la paz en 1994 y sin embargo hasta hoy, al 2021, continúan los casos de lo que provocó el conflicto originalmente en Guatemala. Hay trabajo forzoso, hay asesinatos, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca este gobierno para continuar con los privilegios a la clase dominante, a la clase que se beneficia con que no haya paz en Colombia. Y por otra parte, es notorio que nosotros, los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, no queremos una paz de cementerio, donde todo el mundo esté callado, acatando las órdenes del gobierno de turno. Nosotros queremos una paz viva, una paz donde se pueda hablar, una paz donde se pueda opinar, una paz donde se pueda hacer huelga, una paz donde se pueda hacer diálogo social, una paz donde la gente tenga posibilidades de progresar, una paz donde sean reconocidos los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la población en general. Entonces, es ese el motivo que nos impulsa, además del defender la democracia y la necesidad en todos los países de América Latina de profundizar la democracia. Llama mucho la atención que las principales potencias mundiales sigan este remedio, o mejor dicho, sigan esta situación, sigan apañando, sigan tapando esta situación provocada por el gobierno colombiano. Hay otra situación que en este momento debemos tomar en cuenta. También las principales potencias siguen callando en lo que está pasando, lo escandaloso que está ocurriendo en Haití, donde 160 bandas armadas están controlando ese territorio. Entonces, llama mucho la atención porque las potencias están muy preocupadas por lo que pasa en Cuba, por lo que pasa en Venezuela, pero hay un silencio absoluto y total con relación a los asesinatos y a los atropellos cometidos contra la población en Colombia y en Haití. La situación es cada vez mayor de injusticia y de crecimiento de la violencia. ¿Por qué el gobierno de Duque reacciona tan cruelmente para aplacar o para apagar los signos de protesta de una protesta generalizada? Sencillamente ocultando que hay más de 80 ciudadanos muertos con una represión brutal, unos 2.000 detenidos, unos 70 heridos y mutilados y un número de desaparecidos que nadie puede precisar. El costo lo está pagando la ciudadanía en general para que algunos sigan manteniendo sus privilegios, esos privilegios que precisamente generaron la rebelión generalizada de la ciudadanía. Y el movimiento sindical internacional, la CSA, la CSI, los sindicatos globales están por la democracia, por profundizar la democracia en Colombia, por la vida, por la paz, por la democracia
que busca el pueblo colombiano, que buscan los compañeros y compañeras y que ha buscado siempre el movimiento sindical. Por eso repudiamos todos estos asesinatos y también repudiamos ese asesinato de las más de 300 personas que han decidido entregar las armas y hacer una vida en paz, hacer la vida a través de la gestión política, a través del debate político pacífico, pero sincero. Esto es lo que nosotros pensamos a nivel internacional. ¿Cuál es nuestro cometido en esto? ¿Por qué nos interesa la situación de Colombia? Porque necesitamos preservar la paz en Colombia, necesitamos profundizar la paz en Colombia, necesitamos que se establezca la paz en Colombia, necesitamos que todo tipo de violencia del gobierno sea erradicado, de todo el mundo, pero en este caso es el gobierno el que comete los actos de violencia. Por tanto, nosotros queremos decirles a ustedes, compañeros y compañeras de Colombia, estamos con ustedes, vamos a seguir denunciando y acusando al gobierno de Duque, al gobierno de Colombia en todos los eventos y los actos y las instancias internacionales, porque el mundo debe ser consciente de lo que realmente está pasando en Colombia. Algunos no lo saben, otros lo pretenden ignorar, pero a través de la denuncia no va a haber forma de que el gobierno se siga saliendo con la suya. Un abrazo solidario para todos y todas, compañeros y compañeras, y vamos a seguir con ustedes. Un abrazo, gracias. Escuchemos también a continuación la intervención de Rocío Sáenz, quien es ejecutiva y vicepresidente de la CEIU de Estados Unidos. Mi nombre es Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva de SEIU, es el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios. Nuestra organización es una organización de 2 millones de miembros, principalmente en Estados Unidos, pero también en Canadá y Puerto Rico. Nuestros miembros están unidos por la creencia en la dignidad y el valor de los trabajadores y de los servicios que ellos brindan. Y también nuestros miembros están dedicados a mejorar las vidas de los trabajadores, de sus familias y de poder crear una sociedad más justa y humana. Y también estamos guiados por nuestra visión de un mundo mejor, no solo en América del Norte, sino en todo el mundo. Nuestro sindicato es un sindicato muy diverso. Aproximadamente el 30% de nuestros miembros son inmigrantes. Muchos de ellos provienen de América Latina, de todas partes de América Latina, incluyendo Colombia, y una gran concentración de miembros colombianos viven en Nueva York, en New Jersey, Boston, Miami, Houston y en todas partes de Estados Unidos. Lo que quiere decir que esta campaña para proteger la democracia, preservar el derecho a la huelga y a la protesta y poner fin a la violencia sistemática en Colombia es importante para nuestros miembros y sus familias. En esta primavera pasada y a principios del verano, los ojos del mundo estaban puestos en Colombia, ya que ustedes, los líderes del movimiento obrero colombiano, lanzaron una poderosa huelga general exigiendo el fin a los impuestos injustos a los trabajadores. Su huelga general fue tan impresionante que inspiró a cientos de miles de colombianos de todos los ámbitos de la vida a unirse a la huelga general. El movimiento social en Colombia fue una gran inspiración para los trabajadores, los jóvenes, las personas de color y las mujeres de todo el mundo. Y nos inspiró ver a las personas unirse para luchar por la justicia en todos los frentes, para todos los trabajadores y para todas las comunidades. Pero entonces el mundo se horrorizó al ver la violencia desatada contra el movimiento de protesta por partes de actores del gobierno colombiano. Los ojos del mundo estaban puestos en Colombia y nos indignó ver noche tras noche tanques en las calles y policías disparando contra los manifestantes. Docenas de manifestantes fueron asesinados.
Muchas mujeres afirmaron haber tenido que pasar por situaciones de violencia de género. Miles de manifestantes resultaron heridos y se vieron arrestados. Trabajadores y sindicatos se unieron en todo el continente para responder, incluso en los Estados Unidos. Nuestro sindicato, SEIU, con sus 2 millones de miembros, la AFL-CIO, que es la Federación Laboral de Estados Unidos, con 14 millones de miembros, y el sindicato de los Teamsters, con 1 millón de miembros, también se unieron. Reunimos las voces de todos nuestros miembros para exigir que se acabe la violencia en Colombia. El movimiento sindical en Estados Unidos, junto con UniAmérica, se puso en acción. Inmediatamente comunicamos nuestra indignación a la administración de Biden con una carta abierta al secretario de Estado Tony Blinken. Nuestra carta comunicaba una profunda preocupación no solo por la violencia inmediata, sino también por la violencia estructural continua contra los trabajadores, contra los líderes sindicales y contra los activistas por la justicia social. Nuestra demanda era que el gobierno colombiano permitiera que una delegación internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara una investigación en el país. Y nos complació ver que este esfuerzo colectivo, el gobierno colombiano finalmente permitió que la comisión enviara esta delegación. Las recomendaciones de la comisión fueron significativas e incluyeron que el gobierno colombiano debe entablar un diálogo con el movimiento sindical y todas las partes interesadas sobre las formas de poner fin a la violencia, que el gobierno colombiano debe respetar y garantizar el pleno goce de los derechos de protesta, de libertad de expresión, de reunión pacífica y participación política para toda la población, que el gobierno colombiano debe implementar de inmediato mecanismos para prohibir efectivamente el uso de fuerza letal durante las manifestaciones políticas, y que el gobierno colombiano debe realizar capacitación para la policía y las fuerzas de seguridad sobre igualdad racial, igualdad de género e igualdad de la comunidad LGBTQ+. La comisión tomó testimonios de líderes colombianos en una audiencia posterior de que el gobierno colombiano no ha cumplido con las recomendaciones de la comisión y que la violencia contra los trabajadores y líderes de justicia social continúa. Estamos profundamente decepcionados con estos resultados y por lo tanto todos debemos continuar presionando al gobierno colombiano para que implemente plenamente las recomendaciones de la comisión. Y estoy aquí para decirles, compañeras y compañeros, que los ojos del mundo todavía están puestos en Colombia. SEIU y el movimiento sindical de Estados Unidos nos sentimos profundamente inspirados por esta nueva coalición global de sindicatos colombianos, de las federaciones sindicales globales y de la Confederación Sindical de las Américas. Esta unión casi sin precedente del movimiento sindical mundial en asociación con ustedes, los líderes del movimiento sindical colombiano, todos estamos aquí juntos para trabajar con ustedes, para defender el derecho a la huelga y la protesta pacífica sin temor a la violencia y el asesinato patrocinado por el Estado. Defender el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos democráticos sin temor a la violencia y amenazas de muerte. Defender el derecho a la democracia en Colombia, incluyendo las elecciones democráticas sin violación. Mientras ustedes continúan organizándose y mientras se preparan para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, quiero decirles, los ojos del mundo seguirán puestos en Colombia. SEIU, como sindicato, tenemos muy claro lo que los trabajadores pueden lograr cuando se unen colectivamente, cuando nos unimos para luchar por justicia para todos. Nosotros como líderes sindicales
Como líderes de trabajadores organizados, entendemos el concepto del sindicato como un grupo colectivo de trabajadores luchando juntos por un mundo mejor y usando todas las luchas por la justicia social. También entendemos que a veces el cambio lleva tiempo y por lo tanto necesitamos tener una visión a largo plazo. También entendemos lo importante que es traer nuevos trabajadores a nuestros sindicatos, trabajadores jóvenes, trabajadores negros y morenos, trabajadoras. Nuestro sindicato debe reflejar nuestra sociedad y deben levantar la voz de todos y todas las trabajadores de todas nuestras comunidades. También sabemos que el poder corporativo y los políticos ricos que protegen sus intereses quieren dividirnos y lo hacen constantemente. Y nuestro trabajo es unir, es la acción colectiva, es asegurar que tenemos el poder de los trabajadores con esa unidad organizada. Quiero hablar un poquito de lo que nosotros hemos experimentado en el movimiento de trabajadores de la lucha por 15 o Five for 15 en Estados Unidos. Los trabajadores de comida rápida, una gran mayoría inmigrantes, negros y morenos, cansados de los salarios de hambre y de pobreza, se unieron para exigir justicia y un salario justo. Comenzaron a hacer paros y alzar la voz por justicias. Sus acciones conquistaron los corazones de muchos estadounidenses y sus acciones continúan inspirando a más personas en todo el país. Después, el año pasado, durante el apogeo de la pandemia, nos encontramos en medio de un mayor ajuste de cuenta racial que Estados Unidos haya enfrentado en la historia. Las disparidades, la discriminación, la desigualdad que enfrentan los estadounidenses negros y morenos se hicieron evidentes. SEIU ya había estado trabajando durante años para vincular las luchas por la justicia económica con las luchas por justicia racial, y ahora era el momento de actuar. El año pasado, cuando estallaron las históricas protestas por Black Lives en los Estados Unidos, supimos que teníamos que unir a los trabajadores y activistas de los movimientos sociales para exigir un futuro mejor para todas nuestras familias, negras, morenas, nativas americanas, asiáticas, blancas. SEIU trabajó con otros sindicatos, con grupos de justicia racial, organización de justicias sociales, uniendo fuerzas para una huelga nacional y así enfrentar el racismo sistemático. Estamos en un viaje para construir una sociedad en la que se pueda valorar el trabajo de todos y donde se respete a todas las personas, sin importar el color de tu piel, o dónde naciste o de dónde vienes. Juntos lucharemos contra el racismo contra los negros, el racismo estructural y todas las formas de opresión racial que impiden que los trabajadores se ganen salarios decentes y que impiden que los trabajadores puedan proporcionar una vida digna y un futuro mejor para sus familias. Por eso es tan importante seguir organizando y por eso es tan importante lo que el Centro de Organización de Colombia está haciendo. UniAméricas fundó el Centro de Organización Estrategia para capacitar organizadores, para liderar campañas de organización y trabajar con sindicatos colombianos para construir poder y llegar a la victoria. Y es increíble ver el progreso. En septiembre del 2019, el Centro de Organización comenzó con 3 organizadores y un líder de organización, trabajando con un sindicato en la industria de telecomunicación. Y ahora, el Centro de Organización ha crecido hasta llegar ahora a 15 organizadores, 2 líderes de organización y 3 comunicadores, que organizan a los trabajadores en call centers, sector de la salud
de seguridad privada y limpieza, empaque y venta, en fin. SEIU estamos muy orgullosos de apoyar este innovador trabajo de la organización sindical. Para concluir, todos los miembros del movimiento sindical colombiano y del movimiento sindical mundial que trabajan tan duro para organizar en esta nueva coalición y para organizar esta conferencia, deben de estar muy orgullosos de su trabajo. En SEIU estamos totalmente comprometidos a estar con ustedes, nuestras hermanas y hermanos de Colombia, nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos y nuestras hermanas y hermanos de todo el mundo para defender los derechos de todos los trabajadores, pero especialmente en este momento de los trabajadores y trabajadoras colombianos, por la democracia, los derechos laborales y una vida libre de violencia. Espero y esperamos continuar el diálogo con ustedes en los próximos meses para construir una campaña de defensa de la democracia y paz en Colombia. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, escuchando algunas intervenciones realizadas durante la apertura del foro sobre paz, vida y democracia, convocado por federaciones sindicales internacionales. Vamos a escuchar a continuación la intervención de Jimena Sánchez Garzol, quien es directora del programa de los Andes, WOLA. Escuchemos. Desafortunadamente lo que voy a presentar no es muy positivo, pero pienso que sigue siendo una oportunidad para cambiar. Primero hablaré un poquito sobre la audiencia reciente que hubo en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de seguimiento a las recomendaciones que hizo esa entidad al gobierno de Colombia. Segundo, hablaré sobre las acciones que han tomado principalmente el Congreso de Estados Unidos frente a esta situación tan polémica y, por último, ofreceré algunas recomendaciones. Entonces, el 26 de octubre, la CIDH tuvo una audiencia de seguimiento sobre las recomendaciones que le hizo al Estado colombiano, producto de una visita de trabajo que hizo para monitorear la situación de derechos humanos, en particular la violencia que ocurrió dentro del paro nacional.
Esta audiencia fue a pedido de 25 organizaciones de sociedad civil. Y en resumen, lo que ellas presentaron es que el Estado de Colombia no ha implementado esas recomendaciones y piden de que se inste a establecer un mecanismo de seguimiento a esa visita. Lo que presentaron los diferentes abogados y otros que presentaron es que básicamente entre el 28 de abril hasta el 28 de diciembre se han registrado al menos 7.394 violaciones de derechos humanos, incluidos casos de violencia de género, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidios. Esto es algo que no solo la comisión pudo documentar en el tiempo que estaba ahí, pero también otras misiones internacionales que fueron a Colombia. Lo que también ellos destacaron es que pese a que se terminaron formalmente el paro, siguieron habiendo abusos y ataques contra personas que eran familiares de personas que fueron amenazadas o detenidas o hasta asesinadas durante el periodo de ese ataque, y que la represión contra ellos y contra organizaciones de derechos humanos que buscan justicia para estas víctimas siguen pendientes. La respuesta del Estado de Colombia fue básicamente una respuesta negacionista, que no es nada nuevo, es algo que escucharon previamente y que hemos visto varias veces, que también trató de agarrar y justificar la situación, diciendo de que los bloqueos y todo lo demás estaban afectando la seguridad alimentaria y médica de las personas durante un pico de la pandemia, totalmente desplazando la responsabilidad de ellos mismos de la violencia que estaba sucediendo. Algo que ha sido repetido muchas veces aquí en Washington, D.C. y muy problemático. Los comisionados realmente no creo que creyeron lo que dijo Colombia y señalaron muchas cosas al contrario, que ha sido algo muy positivo, y cuestionaron mucho de los datos y de las información de que se presentó el Estado. Inclusive los números presentados por la Fiscalía General y otro. Mientras que ese ejercicio nos parece muy importante, pensamos que la Comisión Interamericana tiene muchos límites en lo que puede forzar a lo que haga o no el gobierno de Colombia. Por eso pensamos que es importante redoblar esfuerzos frente al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, todo el mundo sabe que Estados Unidos es el donante más importante al gobierno de Colombia, más de 8.2 billones de dólares, principalmente en términos de seguridad, y también es un aliado estratégico que la élite colombiana política y económica siempre mira y que le importa mucho lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando empezó a suceder todo esto, digamos, alrededor de abril, vimos que hubo por primera vez en la historia protestas ciudadanas y vigilias de parte de colomboamericanos en diferentes partes del país. Esto es algo que no vimos mismo durante el Plan Colombia, pero es muy indicativo de la indignación que estaban sintiendo muchos en la diáspora. Eso resultó en que más de 55 demócratas le exijan al secretario de Estado que haga varias cosas, como suspender la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional, que asegure que el SMAT no reciba cooperación de Estados Unidos, que se congele todas las ventas de armas, equipos, servicios o capacitación al SMAT. Como sabemos, hay muchos equipos que vienen y son producidos principalmente en Pensilvania, de unas compañías privadas y todo lo demás. La respuesta básicamente de la administración de Biden fue nula, no hicieron nada. Mismo cuando fueron preguntados sobre el tema, realmente no lo abordaron, y eso conllevó a que otros 16 congresistas suban la presión, básicamente diciendo al Departamento de Estado que tenga que totalmente suspender
toda la asistencia de seguridad hasta que las fuerzas de seguridad colombianas, en particular el SMAT, cesen su uso desproporcionado de la fuerza y que controlen las multitudes de una manera dentro del derecho internacional. Y también resaltaron estos otros congresistas de que veían muy problemático el impacto desproporcionado de esta violencia, especialmente en Cali, acerca de las personas afrodescendientes indígenas, porque hubo varios incidentes muy directamente racistas que salieron por toda la prensa en esa situación. En ese sentido, esos congresistas recordaron de que entre Estados Unidos y Colombia existen dos acuerdos. Uno, el Plan de Acción Racial entre Estados Unidos y Colombia, precisamente para abarcar temas de racismo en ambos países, para afroamericanos, afrocolombianos, nativos americanos y indígenas, y el Plan de Acción Racial entre Estados Unidos y Colombia, que fue un importante plan que se formuló a raíz de la situación grave que existía en Colombia frente a los derechos laborales y especialmente el exterminio de líderes sindicales. Ese plan, cabe resaltar, se enfoca en 5 áreas prioritarias de sectores donde las personas que son más afectadas con las condiciones más precarias son personas afrodescendientes y personas rurales. Entonces ellos destacaron la importancia de volver a estos planes, resaltar su importancia dentro de las relaciones Estados Unidos y Colombia. Bueno, no vimos mucha respuesta de la administración de Biden. Esto conllevó a una audiencia en la Comisión de Tom Lantos de Derechos Humanos. También conllevó a que el congresista James McGovern, quien es el presidente de la Comisión de Tom Lantos, visite Colombia en octubre. Nosotros lo acompañamos en esa visita y en esa visita básicamente era todo empujar hacia justicia y protección frente a toda esta situación. ¿Qué puedo decir frente a eso? Después que se retornó a Washington, vimos que varias cosas sucedieron dentro de la Cámara Baja. Una es que la Cámara Baja decidió extender los condicionamientos de derechos humanos que ya existen para la asistencia militar a la Policía Nacional, la primera vez que lo hace. Y en el Senado, por primera vez en la historia, también se incluyó esos condicionamientos. El tema ahora es que tienen que ponerse de acuerdo en qué porcentaje de la ayuda va a ser básicamente sujeta a ese estándar y todavía no lo han hecho. A su vez, al mismo tiempo, otros congresistas, muy notablemente la congresista Alexandria Cortés, en la asistencia que tiene que ver con el Departamento de Defensa, introdujo varias enmiendas. 2 de ellas pasaron que tienen que ver específicamente con esta situación. Una que le exige al Departamento de Defensa y Estado que produzcan un informe acerca del estado de derechos humanos de Colombia dentro de un lapso de 180 días, dado los asesinatos que sucedieron durante el paro, y otra que se prohíba la ayuda militar, armamento y entrenamiento al SMAD directamente. Eso han sido 2 cosas positivas. Finalmente, el secretario de Estado visitó Colombia y en uno de sus comentarios dijo muy públicamente de que se debe tomar responsabilidad por los abusos que sucedieron durante el paro. Esta es la situación que estamos en términos de el gobierno de Estados Unidos. De parte nuestra de WOLA hemos seguido teniendo que intervenir en múltiples casos de personas que o son familiares de víctimas que fueron asesinadas durante el paro o son líderes sociales, incluyendo sindicalistas, que hasta abogados y otros que han trabajado estos temas o que acompañan personas metidas en estas protestas que han estado bajo persecución. Uno de los casos más notables y más recientes es los ataques recientes contra el senador Alexander López Maya, ex sindicalista, ahora la persona más importante en el Congreso de Colombia frente a los temas laborales.
y la lideresa Berenice Celeita de Nomadesk. Ambos son de Cali y personas que han acompañado el movimiento sindical en Valle del Cauca y Cauca por muchos años. Ellos dos sufrieron sus oficinas drones que entraron hasta casi la ventana de ellos, cimientos, y hasta se recordó en video ataques donde básicamente la policía con seguridad privada estaban haciendo actividades ilegales contra ellos. Pero ellos son solo dos de los muchos que seguimos recibiendo. Quisiera solo terminar para decir que la respuesta frente a la represión y violencia del paro cívico y los asesinatos y ataques contra líderes sociales y revuelca hacia atrás de los derechos laborales después de que avanzó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia es completamente inaceptable. Por 5 años fue congelado el Tratado de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos debido a la preocupación tan grande que había frente al alto número de asesinatos de sindicalistas y la precariedad en que se podía ejercer el derecho de sindicalizarse en el país de Colombia. Esto fue muy importante porque llevó no solo a una reducción de asesinatos, pero también a que se haga una arquitectura para proteger los derechos de sindicalismo y en particular en las zonas donde el sindicalismo, la respuesta es aún más violenta y donde se negaba el collective bargaining, sindicalismo independiente y todo tipo de otras cosas. Y eso resultó en lo que se conoce como el PAL, el Plan de Acción Laboral. Desafortunadamente, ese PAL, que fue el logro de movimientos sindicales y derechos humanos entre Estados Unidos y Colombia, de ambos países, está siendo burlado desde que pasó el Tratado de Libre Comercio por el gobierno de Colombia, pero también por el gobierno de Estados Unidos. Es absolutamente esencial que relevamos de prioridad dentro del trabajo sindical internacional la situación de Colombia y en particular las afectaciones que estamos viendo en los sectores prioritarios del PAL, que son los puertos, azúcar, palma aceitera y el sector minero energético. Esos sectores, aparte de ser central en las relaciones Estados Unidos y Colombia y por la situación de precariedad, también son sectores donde los más afectados y en situaciones más precarias son personas afrodescendientes y rurales. Espero que puedan escuchar este mensaje y ayudarnos a nuevamente darle la importancia al nivel global a este tema tan problemático. Gracias. Estamos hasta ahora escuchando algunas de las intervenciones durante el Foro para la Paz, la Vida y la Democracia, en rechazo al paquetazo neoliberal que se realizaron el día de ayer, noviembre 22, y hoy 23, en la ciudad de Bogotá. Escuchemos a continuación a Carlos Veras, quien es diputado del Partido de los Trabajadores y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Brasil, en su intervención durante el panel sobre democracia y construcción de la paz a 5 años de la firma del acuerdo. Escuchemos. Toda nossa solidariedade às lideranças sindicais, toda nuestra solidaridad a las lideranzas de movimientos sindicales, los activistas, luchadores en defensa de la democracia, a todos los colombianos y colombianas que luchan todos los días en defensa de la democracia, de los derechos de la clase de los trabajadores. Están siendo perseguidos, atacados, por defender en la democracia los derechos de la clase trabajadora. Aquí en Brasil no ha sido diferente, educadores y profesores y profesoras, periodistas, lideranzas de los movimentos de trabajadores sin terra, lideranzas de las centrales sindicales, también han sido perseguidos aquí en Brasil por defender el Estado democrático de derecho, por el derecho de los trabajadores.
nuestro total apoyo al Comité Nacional de Paro, a la pauta trabajada por ustedes, semejante a la pauta de las centrales sindicales acá en Brasil, la CUT, una pauta en defensa de los derechos de los trabajadores. No ha sido distinto acá. El ataque a los derechos de los trabajadores constantes, intentando acabar con todos nuestros derechos, sacando las vacaciones, aguinaldo, tantos derechos conquistados con mucha lucha. Todos precisamos en América Latina unir nuestras fuerzas contra ese proceso de ataque, de persecución a las lideranzas sindicales, a los parlamentarios progresistas, a las entidades de trabajadores y trabajadoras que por defender los derechos de la población, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, acaban sufriendo un violento proceso de persecución. Enquanto presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Comisión Federal de Brasil, traigo nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Contem con nosotros en esa lucha. No vamos perante ningún gobierno perder la capacidad de organización, nuestra fe, nuestra esperanza por días mejores. La lucha es de todo un pueblo organizado que sabe de la importancia de nuestras organizaciones, de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra solidaridad a los parlamentarios, a los dirigentes sindicales, de movimientos sociales. Estamos juntos en esa lucha. Contem con nuestro apoyo en Brasil y en el Parlamento Federal. Fuerza, lucha y mucha resistencia. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche escuchando intervenciones durante la apertura del Gran Foro para la Paz, la Vida y la Democracia en rechazo al paquetazo neoliberal.
Vamos a escuchar también la participación de Jennifer Pedraza, quien es jefe de debate del senador y precandidato presidencial Jorge Robledo. Escuchemos. Con nuestra lectura sobre la situación política, tanto de los movimientos sociales que precisamente cumplimos ayer 2 años desde que empezó el paro nacional del 21N en el 2019, y que vale la pena señalar la iniciativa que surgió de las centrales obreras en ese momento en el Comando Nacional de Paro, en ese digamos, momento inicial en donde surge la iniciativa de convocar a la población colombiana para movilizarnos en contra de las reformas pensional y laboral del gobierno del presidente Duque y por supuesto en defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales y de la paz. Posterior a ese momento empieza a surgir el Comité Nacional de Paro, en donde nos encontramos más de 45 organizaciones sociales, mejor dicho, estudiantes, juveniles, mujeres, afro, indígenas, distintos sectores sociales que nos dimos a la tarea de coordinar lo que fue ese movimiento social, y pues en esa medida es fundamental dejar muy claro que para nosotros el movimiento sindical y la organización social es una necesidad y una fortaleza que ha tenido el movimiento social colombiano, e incluso me arriesgaría a decir que es un ejemplo para el movimiento social en América Latina, porque vale la pena decir que este fenómeno que ha habido en Colombia no es solamente colombiano. Si quitamos un poquito el zoom y dejamos de mirarnos un poquito el ombliguito colombiano, vamos a ver que esto también ha venido pasando en países como Ecuador, en donde la lucha contra el paquetazo del Fondo Monetario Internacional fue fundamental y unió a toda la población colombiana para tumbar ese tipo de, ecuatoriana, para tumbar todo ese tipo de medidas que se estaban implementando, pero también que ha sido el factor común en Chile, por ejemplo, en las protestas contra los fondos privados de pensiones y contra la privatización de la educación superior, el endeudamiento de una generación entera que hoy está poniendo, por ejemplo, una candidatura presidencial en Chile que proviene precisamente del movimiento estudiantil. Y en esa medida, pues lo que estaba pasando en Colombia y lo que sigue pasando en Colombia, pues hace parte de un panorama internacional orientado hacia una idea de globalización o de neoliberalismo, de libre comercio, que arrasa con los derechos de la población y que sin duda alguna nos lanza a las calles a movilizarnos. Frente a esa situación, pues la respuesta de un gobierno tan autoritario, tan antidemocrático y tan dócil, además, a las orientaciones de los organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, quien además ha sido enemigo número 1 de la sindicalización y de la organización sindical, el Fondo Monetario Internacional, y aquí se han cogido como orientaciones muy claras que se van imprimiendo sus recomendaciones y se van volviendo proyectos de ley, pues un gobierno que propuso una reforma laboral, una reforma pensional, como la que aquí todas y todos conocemos, pero también una reforma tributaria tan regresiva, porque es que estaba redactada desde antes de la pandemia. Aquí Carrasquilla la vendía diciendo, no, es que nos quedamos sin un peso para poder pagar el gasto público. Paja. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya había escrito los principales lineamientos que se volvieron proyecto de ley acá con un gobierno como el del presidente Iván Duque y el Centro Democrático. Entonces no hubo otra opción sino salir a las calles a marchar y enhorabuena, nos encontramos con todos los sectores sociales. En el caso del movimiento estudiantil, por ejemplo, hubo una participación porque además ustedes saben que no veníamos solamente de la lucha del 2019, sino que veníamos del paro universitario del 2018, que de alguna forma inauguró esta oleada de movimiento social. Y entonces llegamos ya de alguna forma organizados y organizadas, pero muy firmes para acompañar al movimiento social, porque hay que decirlo, hay una base material que explica que hayan salido millones de personas. Se estima que salieron 7 millones de colombianos y de colombianas a marchar. Pues claro, ¿cómo no? Cuando teníamos un desempleo del 27%, particularmente juvenil del 33% para las mujeres jóvenes, trapos rojos en las ventanas de los barrios de Colombia, porque la gente estaba aguantando física hambre y no hubo poder humano que hiciera que este gobierno implementara medidas urgentes que se salieran del libreto neoliberal. No, renta básica, no, es que no es posible porque no podemos aumentar el gasto público. No, contemplar otras medidas, priorizar en el presupuesto general de la nación, porque vale la pena decir que el Comité Nacional de Paro llevó propuestas sobre de dónde financiar lo que estábamos exigiendo en el movimiento social, pero salieron más papistas que el Papa en el sentido de apegarse al libreto neoliberal de lo que se debe y lo que no se debe hacer acá en Colombia y en los países de la región. En esa medida,
En esa medida, nosotros sí consideramos que una de las principales apuestas del gobierno del presidente Duque fue desconocer la dirección organizada del movimiento social. Es cierto que múltiples sectores no organizados se sumaron a la protesta, y eso es muy importante. Y creo que ahí hay una debilidad del movimiento social colombiano y una tarea muy importante por seguir organizando todos los sectores que se sumaron a este movimiento y que no provenían de los sectores tradicionales organizados. Pero la base, el núcleo y algo muy sorprendente fue la sintonía del Comité Nacional de Paro en términos de las exigencias que se hicieron al gobierno y que recogían a la mayoría de la población. Algo muy interesante fue la encuesta que hizo el Centro Nacional de Consultoría, que mostró que el 83% de los jóvenes y de las personas que habían salido a marchar se sentían representados y representadas por las reivindicaciones del Comité Nacional de Paro. Claro que no recogía al 100% de la población, por supuesto, y mucho menos a gente pues, del Centro Democrático y todo lo que nosotros y nosotras ya sabemos. Pero pues hubo allí un gran avance en la organización y para nosotras y nosotros es fundamental, y aquí hablo particularmente a nombre de Jorge Robledo, porque creemos que la organización sindical es un gran pilar del movimiento social y que no hay conquista alguna que se vaya a lograr si no logramos organizar a los trabajadores y a las trabajadoras y que sigan asumiendo ese papel activo y de dirección del movimiento social. Por eso es que Duque siempre jugó a desconocer a los sindicatos y lamentablemente otras candidaturas presidenciales que desconocieron la organización sindical como una necesidad básica y como una vocería legítima del movimiento social. Por supuesto, acompañada de muchas otras, pero sin duda alguna llena de experiencia y de muchos años de lucha, porque es que esto no empezó en el 2018, sino que acá todos los derechos laborales que siguen existiendo en Colombia es gracias a la lucha sindical y a la organización sindical. Frente a este auge de movilizaciones, ¿cuál fue la respuesta entonces del gobierno? Para referirme en concreto al tema del panel, sobre el derecho a la protesta social en Colombia. Convocamos siempre movilizaciones artísticas, masivas, pacíficas, como fueron la mayoría de las expresiones de la movilización social y de la mayoría de la gente que salió a marchar, y sin embargo el gobierno desconoció las legítimas exigencias. Nunca hubo un proceso de negociación por falta de voluntad política del gobierno del presidente Iván Duque. Eso pasó en el 2019 y en el 2021 el Comité Nacional fue muy firme en ese planteamiento de que tenía que ser una negociación y que tenía que tener ese carácter político y abordar los puntos del pliego, pero además de que no hubo negociación ni ánimo para discutir con el movimiento social y darle solución consensuada a los problemas de los colombianos y de las colombianas, lo que estaba pasando en la calle era un exceso del uso de la fuerza pública sobre las protestas. Revisé antes de venir a este foro las últimas cifras de ONGs como Temblores sobre el resumen de lo que pasó desde el 28 de abril hasta junio-julio, y encontramos que hubo más de 4.700 denuncias por uso excesivo de la fuerza pública sobre las protestas. Sin embargo, aquí el ministro de Defensa sigue diciendo no, que fueron unos angelitos y que garantizaron el derecho a la protesta pacífica. Más de 5.000 detenciones arbitrarias y pues todos sabemos que en un Estado de Derecho la fuerza pública se tiene que regir por los principios de legalidad, es decir, policías vestidos de civil, ilegal, utilizando armas de fuego contra la gente que estaba movilizándose, ilegal. Legitimidad significa que tienen que agotar todas las instancias antes de intervenir, y yo creo que aquí todas y todos vimos los excesos incluso cuando estábamos en movilizaciones pacíficas. Y en tercer lugar, un principio de proporcionalidad que fue absolutamente violado, como lo reportaron en las redes sociales todas las personas manifestantes e incluso los medios de comunicación. Pero ¿qué más podemos esperar de un ministro que propuso, por ejemplo, el protestódromo? ¿Se acuerdan? Para que los que queramos marchar vamos y le damos 15 vueltas al campín, terminamos cansados y cansadas y ya nos vamos a la casa a dormir. Es un desconocimiento total del derecho que tenemos a protestar pacíficamente, como lo establece la Constitución, y yo creo que aquí el movimiento social no puede dar un paso atrás, porque el derecho a la protesta es el derecho del cual deviene la defensa de los demás derechos. Es decir, si no hay salud, pues ¿qué toca hacer? Salir a marchar. Si no hay educación, pues ¿qué toca hacer? Salir a marchar. No podemos retroceder en la conquista y en la garantía de ese derecho fundamental. Para cerrar me gustaría señalar, porque aquí también se ha mencionado, que frente a esta falta de voluntad política de negociación, y lo planteo también para la discusión de ustedes como organizaciones sindicales, creo que también tiene que haber una expresión política de este descontento. Está muy claro que marchar funciona, tumbamos la reforma tributaria, tumbamos ministro, la reforma a la salud, tumbamos la reforma pensional, la reforma laboral que querían hacer, hemos acumulado múltiples victorias en estos 4 años, pero creo también que es muy importante que haya una expresión política
de esta discusión y de este movimiento social. Esa ha sido una contribución muy importante. O sea, creo que hoy en Colombia la gente tiene un nivel de politización clave, pero tenemos que recogerlo también en las urnas. Y ese es el motivo por el cual yo vengo del movimiento estudiantil, pero también he decidido meterme en la lucha política y en este caso hago parte de la Coalición de la Esperanza, que fue uno de los 2 sectores políticos con los que el Comité Nacional de Paro también coordinó, porque hay que tener un pie también en la política, hay que tener un pie en los espacios en donde se toman las decisiones de las leyes de la República, donde se aprueban o donde se tumban proyectos de ley para promover también la agenda del movimiento social. Y ese es el último planteamiento que yo quisiera dejar sobre la mesa. La protesta social es fundamental y un movimiento social fortalecido es esencial, de la mano también de una transformación política que yo espero que pase en el 2022. Los jóvenes vamos a empezar porque vamos a tener elecciones a los consejos de juventud este 5 de diciembre. Ustedes son muy importantes porque todas las organizaciones sindicales tienen familiares, hijos, sobrinos y una lucha tremenda por la sindicalización también de la juventud. Vamos a elegir personas que nos representen ante los consejos de juventud, que les voy a decir la verdad, no son la panacea, ahí no va a haber los cambios centrales, pero sí son una vocería muy importante precisamente para toda esa juventud que también se movilizó, para que dejen de decir que no tenemos nadie que nos represente. Sí los tenemos organizaciones juveniles, estudiantiles, sindicales que representen esas reivindicaciones, pero también vamos a tener, por supuesto, elecciones al Congreso y elecciones a la presidencia, en donde a mi parecer esta agenda debe marcarse muy claramente, pues porque no podemos estar marchando 4 años y después no tener una apuesta o no tener apuestas que recojan este sentir del movimiento social. Con eso quiero cerrar. Creo que se ha planteado a veces una disyuntiva entre la juventud y las personas mayores. Y yo quiero decirles que creo que el éxito de estos movimientos ha sido combinar la experiencia de lucha que recogen los y las sindicalistas y las personas que llevan décadas de lucha con una iniciativa y una creatividad importante de los jóvenes, de la juventud, pero no se puede sin ninguna de las 2 componentes. Y yo creo que esta generación ha sido muy luchadora y pues que esta transformación política no nos va a quedar grande. Tenemos solamente victorias a la vuelta de la esquina. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.